106.5. Son las 6:57 minutos. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 8 de enero, año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, señores, vamos a ver cuáles son los temas que tenemos aquí marcados en nuestra agenda de hoy, de este día, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está. Ok. Vamos a hablar de el mensaje que pronunció ayer el presidente Trump y las amenazas de llevar a la justicia o la cuestión del impeachment, de algunos logros del Poder Judicial y de una obra que hace día que estoy por comentar, pero no he comentado, que es El Poder de los Idiotas, la nueva obra de Juan Luis Cebrián. Entonces, el asunto es que hay razones para estar sumamente preocupado, no solo por el crecimiento de los contagios de COVID-19, sino por la situación del sistema sanitario. Hace tiempo que habíamos advertido, señores, hay que tratar de que no lleguemos a un colapso del sistema sanitario. Nunca se habían estado ocupadas tantas camas de las disponibles por COVID. Ahora estamos en una situación que uno no sabe si alguna de esas camas o una parte de los números que se dicen que están habilitadas realmente o están habilitadas solo en cifras, porque no hay coincidencia entre lo que está ocurriendo con la gente que está demandando camas y la cantidad de camas disponibles. Las revelaciones que da la gente, los testimonios, son de que se pasa mucho trabajo para ubicar una cama de COVID. Y en estos momentos hay tienen que haber cerca de 1.100 camas ocupadas, que nunca en el transcurso de esta pandemia habíamos tenido esa situación. Sabemos que el incremento de los casos se debe a varias razones. Hay un incremento internacional, hay un rebrote en todo el mundo y la República Dominicana no iba a ser una excepción. Que tuvimos celebraciones navideñas, que las autoridades controlaron en todo lo que se pudo las celebraciones de Año Nuevo, pero aún así fue en todo lo que se pudo. Iba a ser inevitable que como quiera se presentaran aglomeraciones y celebraciones. Y bueno, antes de eso ya teníamos una curva en incremento. Eso se suma a la curva del incremento. Hay mucha gente que no tiene conciencia, ni parece que la va a adquirir, de lo que representa esta situación. Señor, no es el asunto de que usted esté libremente por ahí compartiendo en grupo y a usted no le pase nada. Porque a usted puede no pasarle nada y usted todos los días puede estarse tomando su ron, vociferando, haciendo lo que le dé su bendita gana en cualquier sitio. Pero resulta que usted va a una casa, interactúa con otras personas
interactúa con otras personas, usted posiblemente pudiera ser una persona asintomática, pero las personas a las que usted va y le lleva el contagio no necesariamente son asintomáticas, pero a la vez esas personas se interrelacionan con muchas otras personas, porque cuando tenemos toda esa bulla y todas esas aglomeraciones, por ejemplo, en los barrios, pues de ahí es que salen las personas que van a trabajar en una ama de casa, las personas que van a trabajar en casa de familia, de ahí salen las personas que van a trabajar en oficinas, en tiendas, en supermercados. Entonces, es que hay una cadena, que el riesgo que tú corres, que lo que tú desafías, no es personal. Porque si fuera una situación en la que, bueno, hay libre albedrío, yo sé que me expongo, me arriesgo, pero me estoy arriesgando yo, no es que me estoy arriesgando yo. Es que estoy expandiendo una cadena que nadie sabe dónde termina, hasta dónde llega y a quién le llega. ¿A cuánta gente con todo el cuidado del mundo no le ha llegado el COVID? Pero le ha llegado porque esa gente tiene todo el cuidado del mundo, pero tiene que interrelacionarse. Por mínimo que se interrelacione, tiene que interrelacionarse. Y entonces ahí tenemos esta situación más preocupante, porque lamentablemente, y esto hay que decirlo y ojalá el gobierno lo tome como una crítica positiva, en cuestiones de cifras, la credibilidad del gobierno es cuestionable. Cuando habla de cifras económicas, cuando habla de lo que fue, porque es que son cosas que carecen de lógica. Carecen de lógica. Por ejemplo, usted toma un préstamo. Entonces, ¿qué hace el banco cuando usted toma un préstamo? Bueno, yo tomo un préstamo, que tengo unas operaciones, pero todavía esas operaciones por documento, por una serie de cosas, no la puedo llevar a cabo. Y yo tomé un préstamo. ¿Qué hizo el banco? El banco me transfiere el préstamo a mi cuenta de ahorro o a mi cuenta corriente. Me transfiere el préstamo que yo he tomado en el banco. Señores, si yo he tomado 3 millones, 4 millones de pesos, 5 millones de pesos en un banco, yo puedo salir con esa cifra depositada en mi cuenta de ahorro a decir que mis ahorros han crecido. Si yo puedo usar eso para decir, mire, mis ahorros han crecido y presentar eso como un logro. ¿Puedo presentar eso como un logro? No, mis ahorros no han crecido. Ese es un dinero de un préstamo que está depositado en mi cuenta. Entonces, cuando se actúa así en un aspecto, en todos los otros aspectos, tú entonces tienes que estarte preguntando, pero ven acá, me están dando las estadísticas, me están diciendo lo que es, no me están diciendo lo que no es. Entonces, con esta cuestión del COVID, uno no sabe hoy mismo a qué atenerse. No sabe a qué atenerse. Centralizan la información para que entonces la información no fluya, pero entonces no dan la bendita información. Aquí hay varios días que no se muere nadie. Y enterrando gente todos los días, pero hay varios días que no se muere nadie de COVID. Hay varios días que no se muere nadie. Entonces, tenemos que ir a una credibilidad en todo lo que sea información oficial. A no relajar con las cosas para que tengamos una idea clara de qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, vamos con los temas que había marcado, pero es sumamente preocupante, señores. En estos momentos, la demanda de ocupación de camas está desbordada. Está desbordada la demanda de ocupación de camas y uno no sabe si hay o no hay las benditas camas.
porque dicen que sí que la hay, en los números aparecen, pero en los afanes de la gente que le está buscando, las fuñías camas no aparecen. Entonces, bueno, ayer el presidente Donald Trump emitió un mensaje en el que garantiza lo que tiene que garantizar, que es una transición armoniosa, se distancia de los acontecimientos que se produjeron en el Capitolio, los condena, dice que los responsables de esos hechos tendrán que asumir sus consecuencias, y entonces ahí ya pasa una página. Se dirá, bueno, él ahora tiró la piedra y está escondiendo la mano, y ahora viene con otra postura. La respuesta, entonces, debería ser la que han hablado algunos demócratas. Bueno, vamos a buscar que este tema se judicialice y que entonces el presidente Trump tenga que responder por sedición, tenga que como líder de una sedición. Ustedes saben que todo esto es muy relativo. Una cosa es la responsabilidad política atribuida mediáticamente en declaraciones, y otra cosa es ya la responsabilidad penal que tiene que ver, que es muy individual. Es decir, si una gente se metió, hizo un desorden, el responsable de ese desorden es la persona que lo hizo. Es muy difícil tú poder transferir la responsabilidad de eso a otra persona, cuando en su discurso no ha mandado a hacer eso expresamente. Eso es muy difícil. Es decir, una cosa es la condena política a Donald Trump por esos acontecimientos, y ya otra cosa sería el tema judicial, que uno sabe que en Estados Unidos, como en ningún sitio, el asunto es más riguroso. Acuérdense que O.J. Simpson no mató a su mujer. Entonces, no hay manera de ligar a Donald Trump con acciones individuales de cada una de la gente que haya actuado ahí, independientemente de que él sea el líder de esa protesta. Entonces, pero ese sería el camino, judicializar, que no creo que carece de sentido. El otro, decía pues Nancy Pelosi, que se aborde la posibilidad de un impeachment. En lo que se monta el impeachment, ya hará rato que Donald Trump no es presidente de los Estados Unidos, y entonces se montaría un impeachment para destituir como presidente a un expresidente. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Pero además, la pregunta en el tema que tiene que ver con la gobernabilidad. No creo que radicalizar la confrontación con Donald Trump sea algo beneficioso para la administración Biden. ¿Por qué? Porque radicalizando la confrontación, alentando la polarización, no se hace otra cosa que pelear en el terreno de Donald Trump. Es decir, que a Donald Trump lo van a someter a la justicia, que a Donald Trump le van a hacer eso. Bueno, Donald Trump diría que le están colocando otra rayita más a la cebra. Otra rayita más a la cebra, y ese es su escenario. Su escenario es el de la confrontación. Mantendrían entonces una sociedad dividida en dos y una serie de cosas, cuando lo que tienen que hacer ellos es procurar un New Deal.
es procurar un nuevo pacto social que mine esas bases de apoyo con las que cuenta Donald Trump, que entre muchos otros sectores, porque desde luego, para sacar la cantidad de votos que alcanzó Donald Trump, tú tienes que tener apoyo en todos los sectores. Eso no es cuestión de que él tiene a sectores específicos, sí, podrá tener mayor incidencia en sectores específicos, pero para colectar esa cantidad de votos hay que reunir apoyo en todos los sectores. Entonces, creo que básicamente hay que buscar el cúmulo de las inconformidades de una clase trabajadora que se ha quedado sin los empleos que garantizan ingresos para una vida con cierto confort, para una vida de clase media. Es decir, el hecho de que los empleos que esté generando esa economía en el día de hoy no generan una vida de clase media, en el fondo es lo que alimenta en gran medida toda esa confrontación. Entonces, eso hay que enfrentarlo con un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social. ¿Qué fue lo que hizo sobrevivir al capitalismo? ¿Y qué fue lo que hizo realmente al capitalismo? El único sistema prácticamente con posibilidades de supervivencia. Pues las transformaciones del New Deal. Es decir, cuando Adriano hablaba ayer de que los demócratas son socialistas, bueno, el socialismo dentro de lo que se interpreta en Estados Unidos o en Europa, pero sí son socialistas. ¿En qué sentido son socialistas? Es que el nuevo pacto social de Franklin Delano Roosevelt no fue otra cosa que introducir al capitalismo reivindicaciones socialistas. Y entonces mejoró el capitalismo con reivindicaciones socialistas. Ese es el New Deal. Ese es el nuevo pacto que introdujo Franklin Delano Roosevelt. Y entonces con ese nuevo pacto se colocó por encima de otras ofertas que, aunque eran más radicales, en el fondo terminaron en un fracaso, porque el New Deal compitió con el fascismo y desde luego el fascismo está en una tumba, con el nacionalsocialismo y con el bolchevismo, que los tres anteriores ofertaban una revolución, y entonces esa revolución eran revoluciones antiélite, pero para entonces la gente no sabía lo que supo después, que las revoluciones no eliminan las élites. Las revoluciones lo único que hacen es que cambian las élites, pero no las eliminan. Es decir, la revolución que pretendió cambiar las élites del sistema burgués, pues introdujo otras élites, pero nunca las cosas estuvieron en manos supuestamente de la clase trabajadora, sino de una élite política que actuaba en nombre de ella y de manera desastrosa. Entonces, por eso fue que el capitalismo realmente se renovó con iniciativas socialistas, que son las que toma Franklin Delano Roosevelt. Ahora hay que hacerlo de nuevo. Pero, ¿qué hicieron entonces? ¿Qué hizo un sistema comunista? Un sistema comunista como el chino hizo lo contrario a lo que hizo el sistema capitalista. Cómo China pues no solo sobrevivió, sino que anda camino a convertirse en la primera potencia económica del mundo. ¿No? China entonces a ese sistema socialista, a ese sistema comunista, le introdujo reformas capitalistas. Entre ellas el asunto de la propiedad privada, el permitir que el que desarrolle iniciativas
pues pueda cosechar los beneficios de esa iniciativa, el crear una clase media que antes del COVID era la principal consumidora en todas partes del mundo. Lo que más debe estarse extrañando en Europa en estos momentos, después del cierre, es ese turismo, ese turismo chino que te entran a cualquier tienda y el día que van hay que cerrarte, hay que cerrarte varios cortes fiel para nada más para ellos y la capacidad de compra es inmensa. Bueno, el sistema comunista ahí o socialista introdujo reformas capitalistas y fíjense cómo con la combinación, con esa combinación el sistema se relanzó. Fue lo propio que hizo el sistema capitalista. Biden y los demócratas tienen que ir a un nuevo pacto social porque de lo contrario, veremos un incremento de protestas y siempre protestas violentas. Bueno, entonces dejar a Donald Trump en paz, dejar a Donald Trump ya quieto, ellos dedicarse a gobernar y dedicarse a minar las bases de él. Lo contrario sería torpe desde el punto de vista político. Adelanto que voy a terminar cuando termine. Tengo una primicia en el día de hoy con relación al Partido de Liberación Dominicana. Pero ahora paso a comentar algunas informaciones que ofreció en el Día del Poder Judicial el presidente de la Suprema Corte de Justicia en la audiencia solemne que se llevó a cabo con motivo del Día del Poder Judicial en el día de ayer, con la presencia del presidente Abinader. Entonces, me llama la atención sobre todo las informaciones que ofreció el presidente sobre el tema de la mora judicial, que ha sido una de las críticas permanentes a la justicia dominicana. Él decía, entre otras cosas, ya esto es en sentido general, después voy con lo de la mora, la República aspira, me refiero a Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. La República aspira a una justicia independiente y los ciudadanos demandan consecuencias. Este momento trascendente de la vida republicana y de nuestro rol demanda un carácter que no podemos evadir ni renunciar. Estos tiempos excepcionales demandan de personas y conductas excepcionales, así como lo han testimoniado las mujeres y los hombres dominicanos, líderes religiosos, políticos y sociales. Lo que tenemos por delante es brutalmente difícil. Y habló de la situación que se ha presentado con la pandemia, cómo todo esto se enfrentó. Él habla de una justicia independiente. Ciertamente hemos tenido muchos avances, porque una justicia independiente no se da porque usted designe de que un procurador y ya designó un procurador y dos ayudantes y ahora de que hay una justicia independiente. No, una reforma judicial es un proceso que se viene dando desde hace años y que se va consolidando y que sacó, por ejemplo, la designación de los jueces que la hacía el Senado de la República, lo que le daba un carácter totalmente político. Desde hace años, esa designación está en manos del Consejo del Poder Judicial. Y todo el mundo sabe que en la escogencia de los jueces se privilegia la carrera, que la política no está, digamos, tan metida en eso. Pudiera tener alguna influencia que no es negativa, pero no está directamente tan metido en eso. Entonces, sobre el tema de la mora judicial, hay datos ahí que la verdad es que son datos que hay que ponderar. Decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia que la Suprema está
resolviendo más casos que los que recibe. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es una incoherencia. Más casos que los que recibe quiere decir que está resolviendo los que recibe y los que están acumulados. Por eso resuelve más casos que los que recibe. Entonces dijo que de junio 2019 y octubre 2020, dio este dato, ahí ingresaron 8.304 recursos a la Suprema, entre junio 2019 y octubre 2020. 8.304 recursos ingresaron a la Suprema. Y en ese mismo periodo, la Suprema falló 11.637 recursos. Eso quiere decir que si seguimos así, vamos a resolver el tema de la mora judicial que perjudica a todo el mundo, desde las propias personas hasta los profesionales del derecho, que muchos con estos casos indefinidos no pueden acabar de recibir sus honorarios, etcétera. Entonces, si se resuelve este tema de la mora, hay más dinamización en todos los sentidos. Y esto indica que si se mantiene este ritmo, se resuelve la mora. Habló de la firma electrónica que se introdujo. Bueno, dijo que con la firma electrónica se llevaron a cabo 47.873 trámites y certificaciones en el periodo abril y noviembre 2020. 47.863 trámites y certificaciones a través de la firma electrónica. Que se están trabajando 16.000 documentos electrónicos firmados cada semana. Que la tercera sala resolvió todos los expedientes en estado de pereción y caducos. Es decir, todos los expedientes en estado de pereción y caducos fueron resueltos. Y entonces que hay un sistema que evita que las salas sean recargadas de asuntos que no deben tener. Todo esto es importante. Y me parece también que el tema de la virtualización también lo ha sido. Aunque hay casos que se tienen que conocer de manera presencial y no hay objeción a conocer los casos de manera presencial. Yo no sé por qué esta obstinación del Colegio de Abogados al denunciar la virtualización como un hecho que perjudica el ejercicio del derecho, porque primero no es obligatoria. Al no ser obligatoria, pues no es una imposición, pero hay veces que se nota realmente una incomunicación entre lo que dicen los gremios o los intereses que quieren levantar los gremios en momentos determinados y lo que te dicen a ti los profesionales que están ejerciendo el derecho. Señores, yo no conozco un buen abogado que no esté de acuerdo con lo que está ocurriendo, porque usted sabe lo que es que una gente tiene una audiencia en Montecristi, que la puede resolver de manera virtual, porque es caso que él va allí a hacer una exposición, a presentar un documento o a hacer una solicitud, que tiene que hacer un viaje para hacer eso, perder un día en una cosa que ahora la puede resolver en 15 minutos, en media hora desde su oficina y tiene todo el día libre para cualquier otra cosa. Naturalmente, si ya hay una situación en la que él estima que se crea, que le perjudica a su cliente, que se conozca de manera virtual la protesta y no se conoce de manera virtual, entonces, ¿por qué oponerse a eso? ¿Por qué oponerse a eso? Cuando de lo que se trata es de dinamizar las cosas. Dinamizar las cosas, señores. ¿Qué cantidad de abogados tenían que ir a casa del diablo para subir 15 minutos a una audiencia? 15 minutos a una audiencia
primero van a casa el diablo, tienen que esperar ahí que le toque su turno, para después subir 15 minutos y coger carretera otra vez y perder un día completo. Entonces, ustedes creen que eso no es un avance, que incluso después del COVID debe quedarse. Que los casos que se puedan conocer de esa manera se conozcan, que los que no deban conocerse de esa manera no se conozcan y ya, porque no es un asunto obligatorio. Entonces, quiero saludar esos cambios y esa dinamización realmente que es verificable en la justicia dominicana. Bueno, he mencionado varias veces esta obra de Juan Luis Cebrián, que se titula Caos, el poder de los idiotas. Hay que decir que la palabra idiotas en esta obra de Cebrián no está referida a lo que usted cree que es un idiota y yo creo que es un idiota. Porque los idiotas a lo que él se refiere y los idiotas en lo que usted está pensando son distintos. Los idiotas en lo que usted está pensando no ganan elecciones. Porque el idiota que lo parece, la gente no vota por él. Es decir, si hay un idiota que además lo parece y la gente le nota que es un idiota, no vota por él. Entonces, a los idiotas que él se refiere, ganan elecciones. Por lo tanto, a los idiotas que él se refiere son a lo de la segunda acepción del diccionario de la Real Academia Española, que esos idiotas son aquellas personas que son engreídos sin fundamento para ello. No es que es idiota porque en sus actuaciones no piensa, por la forma en la que actúa, que se ve claramente. No. Se refiere a personas engreídas sin motivo para ellos. Y entonces, él dice, entre otras cosas, escribo estas líneas abochornado por el deleznable espectáculo que los responsables de la gobernación del mundo nos regalan a diario, con desprecio a la incalculable pérdida de vidas humanas y al sufrimiento de una sociedad perpleja y aturdida, víctima de sus errores. La desaparición del antiguo orden mundial que emergió en los años 40 ha dado lugar a lo que podríamos denominar un nuevo e imprevisible desorden. En casi cualquier lugar de la tierra, las protestas contra el poder establecido, sea cual sea su naturaleza, han crecido de manera fulgurante, alimentadas por la publicidad de las redes sociales a través de las que se convocan. La mediocridad de gran parte de la clase política, elevada mediante el ejercicio del sufragio a las más altas magistraturas en muchas democracias occidentales, es a la vez causa y consecuencia de la situación. Entonces, esto es parte de los temas que aborda en esta obra. Él, por ejemplo, ustedes saben que uno de los últimos grandes acontecimientos que tuvimos en este siglo, y que era un acontecimiento muy esperanzador en busca de transformaciones, etcétera, que fue la primavera árabe, tiene una concepción similar a la que ya hemos citado aquí, que la plantea Henry Kissinger en el orden mundial. ¿Para qué sirvió la primavera árabe? Que fue un movimiento tan esperanzador. Dice aquí Cebrián, las primaveras árabes que tantas esperanzas despertaron han desembocado con la única excepción de Túnez en regímenes dictatoriales y oprobiosos. Arabia Saudí se permite asesinar disidentes fuera de su frontera, como en el caso del periodista Khashoggi. Y Libia es un país destruido por el tribalismo,
destruido por el tribalismo y la violencia que amparan diversas potencias internacionales frente a la importancia de países europeos, por lo general favorables al gobierno de transición que amparan las Naciones Unidas, pese al estado escaso que ejerce sobre el territorio. Entonces, por ejemplo, está como parte de las secuelas que hemos tenido del confinamiento, parte de las secuelas del confinamiento a la que él se refiere aquí, dice que aunque el largo periodo de encierro familiar impulsó un aumento de los divorcios, alentó en muchos casos la violencia de género y provocó un aumento espectacular de las enfermedades del alma, en ocasiones sirvió también para una reconciliación de las personas consigo mismas, el redescubrimiento de la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Germinaba así una especie de nueva cultura hippie acomodada a los tiempos. Esto plantea él, entre otras cosas, cuál era el panorama que teníamos antes del COVID, y que mucha gente lo olvida, pero ya era un panorama de por sí sumamente conflictivo, por ejemplo, en la región. Los disturbios habidos en 2019 en Ecuador, Chile y Colombia, la crisis boliviana, el enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo en Perú, el estancamiento de la situación en Venezuela, la derrota del Frente Amplio en Uruguay y las tendencias neofascistas en Brasil, junto a la recesión económica en México, habían puesto de relieve la inestabilidad endógena de los regímenes de la región, un área vital para el futuro de España. Él también aborda aquí el tema del gobierno de los jueces, el problema de la extralimitación de jueces y fiscales, y cómo esto realmente ha hecho daño por el tema de la politización, de la justicia, el tema de la politización de la justicia. Él dice que, bueno, América Latina no conviene despreciar la existencia del llamado gobierno de los jueces, allí donde estos y los fiscales asumen poderes exagerados que tratan de sustituir o condicionar al Ejecutivo, ejerciendo acusaciones infundadas que sirven de pretexto para anular a quienes no son de su agrado. Advierte Cebrián que la politización de la justicia no se produce por acción de los tribunales, sino por la omisión de los políticos y la tendencia del Ejecutivo a interferir en las decisiones judiciales, a quienes desde el poder traten de perpetrar la muerte de Montesquieu para recordarle que esta equivale al fin de las libertades, y hace otros planteamientos interesantes sobre este asunto de la politización de la justicia. Entonces, señores, dije que tenía una primicia con relación al Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a darla, Mauri. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. El arquitecto Andrés Navarro, la semana próxima anuncia sus aspiraciones a la Secretaría General del PLD. Está en todo el montaje para hacer este anuncio. Hoy, por ejemplo, publica un artículo en el periódico El Día. No habla de aspiraciones, sino habla de propuestas y de una serie de cosas. Todo esto forma parte de esta plataforma, de este montaje que se está haciendo
para la semana próxima anunciar la Secretaría General, que busca la Secretaría General del PLD. Si cualquier medio o nosotros lo llamamos ahora, él va a decir que no tiene decisión, que lo está pensando, no lo tiene pensado y se va a lanzar como a la Secretaría General del PLD. Lo que pasa es que quiere hacerlo en el momento en que su montaje así lo ha decidido. Es decir, esa es la primicia. Él va a presentar la semana próxima su propuesta como secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces se suma a Charlie Mariotti, que está fajado haciendo su recorrido a nivel nacional, a Rubén Bichara, que también está haciendo su trabajo desde hace tiempo por la Secretaría General del PLD, a Aristipo Vidal, que está buscando la Secretaría General del PLD, a José Lalú, que ni la pide ni la golosea, pero también está aspirando a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. No sé si se me ha quedado otro aspirante a la Secretaría General del PLD, porque, bueno, se hablan de unas conversaciones entre José Laluz y Melanio Paredes. Ellos entonces en su momento explicarán cuál es el alcance de esas conversaciones, porque de José se sabe que aspira a la Secretaría General. No sé si Melanio aspira a la Secretaría General o a mantenerse en el comité político. No sé cuál es la situación. Entonces, señores, Andrés Navarro, todo esto que ustedes ven que le está haciendo es para la semana próxima, pues anunciar sus aspiraciones a la Secretaría General del PLD. Esto implica, desde luego, su renuncia inmediata a un proyecto presidencial. Porque el que sea secretario general, si es que gana, no podrá ser aspirante presidencial, no podrá ser aspirante a ninguna posición electiva, de acuerdo como se ha establecido con los nuevos estatutos del Partido de la Liberación Dominicana. ¡Cambio y fuera!